Bueno, volví. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Fíjense. Hace un ratito entonces yo les terminé de explicar las diferentes formas que teníamos para calcular el gasto cardíaco. En estos días ya vamos a mirar un Power que tengo. Una vez que veamos todo precarga, poscarga y contractilidad, les preparé un Power para repasar estos cálculos que les enseñé hace un rato y también para algunas situaciones de precarga y poscarga que quiero que aprendan, digamos. Entonces, solo para repasar, yo les estuve hablando de las presiones de las cámaras cardíacas. Ya estudiamos la del hemicardio izquierdo, o sea, de cámaras izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Por ejemplo, la aurícula izquierda dijimos que podía tener entre 5 a 12 milímetros de mercurio. Recuerden que 5 milímetros de mercurio es cuando estaba vacía, 12 milímetros de mercurio es cuando se había llenado de sangre. En el caso del ventrículo izquierdo, dijimos que tenía 8 milímetros de mercurio cuando estaba casi vacío, antes de comenzar el llenado, y 120 milímetros de mercurio, que era el valor máximo de presión que alcanzaba durante la sístole, ¿no es cierto? Es por eso que fíjense que al lado de cada presión figuran unos términos, que es la paz, que es la presión arterial sistólica, o sea, la presión que va a alcanzar el ventrículo durante la sístole. Que recuerden que esta presión la alcanzaba durante la eyección ventricular. Y después está la PAD, que es la presión arterial diastólica, o sea, la presión que va a alcanzar el ventrículo durante la diástole, que es antes de que se abra la válvula mitral y de que comience el llenado nuevamente. Recuerden que esta presión la alcanzaba durante la relajación isovolumétrica. Llegaba a lo más bajo, que era 8. En el caso de la arteria aorta, vimos que tenía dos presiones. La máxima presión que habíamos visto en el ciclo cardíaco era de 120 milímetros de mercurio, que justamente la alcanzaba durante la eyección ventricular. Por eso es presión arterial sistólica. Durante la sístole, lo máximo que alcanza es 120. Y después la presión arterial diastólica, o sea, durante la diástole, la presión más baja que tiene la aorta es 80. Esas fueron las presiones que estuvimos manejando. Como yo les había contado ya en clases anteriores, las cámaras derechas, si bien manejan los mismos volúmenes, tienen presiones más bajas que las cámaras izquierdas. Y fíjense que esto es verdad. Acá les volví a recalcar lo mismo que en la clase anterior. Las cámaras izquierdas y derechas manejan diferentes presiones. O sea, el hemicardio derecho maneja presiones más bajas que el izquierdo, pero los mismos volúmenes. Ambos ventrículos eyectan la misma cantidad de sangre, se llenan con la misma cantidad de sangre. ¿Cuáles son las presiones entonces en el hemicardio derecho, o sea, en las cámaras derechas? En la aurícula derecha puede ser de 1 a 6 milímetros de mercurio, o sea, 1 cuando está casi vacía, y 6 cuando está llena. Fíjense que es casi la mitad de la aurícula izquierda. El ventrículo derecho, lo máximo de presión que puede alcanzar durante la eyección ventricular es 25 milímetros de mercurio. Nada que ver con los 120 del ventrículo izquierdo. Y la presión arterial diastólica, o sea, cuando está casi vacío, es de 0,4 milímetros, de 0 a 4 milímetros de mercurio. Son presiones muy bajas. Recuerden que es porque las cámaras derechas bombean sangre solo a los pulmones, a un solo órgano. En cambio, las cámaras izquierdas tienen que bombear sangre a todo el cuerpo, menos a los pulmones. Finalmente, la arteria pulmonar, la máxima presión que tiene, que es durante la sístole, es de 25 milímetros de mercurio, y la más baja es de 8 milímetros de mercurio. Esto sobre todo lo vamos a estudiar en respiratorio, que es donde más tenemos que relacionar las cámaras derechas con los pulmones. Pero bueno, para que vean la comparación entre las presiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repasar ciclo cardíaco de vuelta, pero lo vamos a repasar en forma de gráfico. Ustedes saben que este gráfico que les estoy mostrando acá en el pizarrón, siempre el profe lo pregunta. ¿Puede preguntar el gráfico normal? O puede preguntar este gráfico, ¿cómo cambia cuando aumenta la precarga?
o cuando aumenta la contractilidad, o cuando aumenta la poscarga. Así que ahora les enseño el gráfico normal, y cada vez que estudiamos precarga, contractilidad y poscarga, les voy a volver a mostrar este gráfico, pero cómo cambia la forma al alterarse alguna de esos parámetros, digamos. Entonces, este gráfico que les voy a mostrar se llama gráfico de volumen-presión o loop de volumen-presión. La palabra loop en inglés significa rulo, como onda del pelo. Pero bueno, no podemos hacer esa traducción al español. Así que un loop sería un ciclo, o sea, un gráfico que empieza y termina en el mismo lugar. Así que ciclo de volumen-presión o de presión-volumen, loop de volumen-presión o loop de presión-volumen es lo mismo. Este gráfico me va a representar los cambios de presión y de volumen que tiene el ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. O sea, ¿vieron esto? A ver, vuelvo hacia atrás. ¿Vieron esto que estuvimos repasando hace un rato cuando explicamos ciclo? Bueno, lo mismo que ven ahí lo tenemos que dibujar. Van a ver que si ustedes saben ciclo cardíaco, este gráfico no se les va a dificultar. Así que mi consejo es que una vez que estudien bien ciclo, repasen el gráfico y van a ver que es lo mismo, pero solo pensando en el ventrículo. No estoy pensando ni en la aorta ni en la aurícula, solo lo que está haciendo el ventrículo lo voy a dibujar acá. Entonces, vamos a dibujar paso por paso este gráfico y van a ver que todo lo que vamos diciendo, ustedes lo van a encontrar ahí. Entonces, en este gráfico, vamos a representar entonces ¿qué es lo que vamos a ver acá? En la parte horizontal del gráfico, les estoy por mostrar los cambios de volumen del ventrículo izquierdo. Obviamente, esto va a estar expresado en mililitros. En la parte vertical del gráfico, les voy a mostrar los cambios de presión del ventrículo izquierdo. Esto va a estar en milímetros de mercurio. Primero que nada, ¿cuáles son los dos volúmenes entre los que voy a ir jugando, voy a ir variando en este gráfico? Solamente dos, que son el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Así que vamos a suponer acá, vamos a marcar 50 mililitros, que como ustedes ya saben, es el volumen de fin de sístole, es decir, el volumen de sangre que tiene el ventrículo luego de la eyección, o sea, la sangre que le queda. Por eso si miran el Bechy Taylor, acá figura VR, que significa volumen residual, que es lo que queda de sangre, así que es lo mismo. Volumen de fin de sístole, o telesistólico, o volumen residual, es lo mismo. Y acá vamos a marcar 120, 130 mililitros, que recuerden que es el volumen de fin de diástole. Después, vimos que el ventrículo variaba sus presiones hasta 80 milímetros de mercurio en una de sus fases, 120 milímetros de mercurio, otra de sus fases. Recuerden por qué marco 80 y 120. Esta es la presión arterial diastólica, ¿se acuerdan? La mínima presión que tiene la aorta. Que recuerden que la eyección, o sea, la apertura o cierre de válvula también depende de eso. Y 120, recuerden que es la presión arterial sistólica, es decir, la máxima presión que va a tener la aorta. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a dibujar en el gráfico? Les voy a dibujar puntos, que puntos son apertura, van a representar aperturas o cierres de válvulas. Y les voy a marcar curvas, 4 curvas, que indican los cambios de presión y volumen que va a tener el ventrículo. Entonces, vamos a empezar nuestro ciclo cardíaco por este punto. Vamos a ponerlo como punto A, por ejemplo. Este punto que ven acá me indica el comienzo de mi ciclo cardíaco, como yo les expliqué. ¿Se acuerdan? La apertura de la válvula mitral, ¿no? ¿A qué altura más o menos lo van a dibujar este punto? Lo van a dibujar exactamente a 50 mililitros en cuanto a volumen y no a 0. ¿Se acuerdan que el ventrículo tiene más o menos 8?
milímetros de mercurio. No se pone acá en el gráfico, pero ven que no es 0. Un poquito para arriba, que es 8. 8 milímetros de mercurio de presión. ¿Ya? Y el punto B, vamos a pasar al punto B, que es cuando se cierra la válvula mitral, lo vamos a dibujar a la altura de 120 mililitros en la parte horizontal y un poquito por encima del punto A en la parte vertical. ¿tá? Recuerden que la presión del ventrículo varía entre esos dos puntos. Así que entre esos dos puntos les voy a dibujar una curva. Y vamos a ir pensando lo que dice esa curva y por lo tanto qué fase del ciclo representa. ¿tá? La curva que les voy a dibujar entonces es así. ¿Ves? Como va subiendo desde el punto A, me desplazo hacia el punto B. A esta curva le vamos a poner punto número 1. Entonces, el punto A, empecemos por ahí. ¿Qué representa? Dijimos que representa la apertura de la mitral. Perfecto. Luego del punto A, tenemos que irnos a la curva número 1. Fíjense en esta curva. Vamos a suponer que ustedes se olvidaron. Estaban nerviosos en el momento del examen y se olvidaron cómo se llamaba la curva. Miren qué es lo que pasa cuando presión y volumen y van a ver que encuentran lo que está pasando. Entonces, miremos en la curva horizontal, en la de volumen. Me tengo que desplazar del punto A al punto B. Por lo tanto, miren en esta curva, ¿qué pasó con el volumen? Si me desplazo del punto A al B, ¿qué está pasando con el volumen en la curva número 1? Fíjense que está aumentando el volumen. Así que, si no me acuerdo el nombre de qué representa esta curva, piensen, de todas las fases del ciclo que yo les conté, ¿en cuál aumenta el volumen del ventrículo izquierdo? Recuerden que el volumen en el ventrículo izquierdo aumenta cuando el ventrículo se llena. Así que esta fase me está representando el llenado ventricular. Fíjense cómo sabiendo el ciclo no necesito memorizar este gráfico. Ahora, miremos en la parte vertical, en la parte de presión. Si yo me desplazo del punto A al punto B, ¿qué pasa con la presión? Fíjense que el punto B está más arriba que el punto A. Así que en esta curva veo aumento de volumen de 50 a 120 mililitros y veo también aumento de presión. Fíjense que esto también puede ser pregunta choice. Fíjense, el ventrículo, durante el llenado ventricular, aumenta su volumen y aumenta su presión. Dijimos que su volumen aumenta de 50 mililitros a 120 mililitros, o sea, desde el volumen de fin de sístole al volumen de fin de diástole. Y la presión, cuando estudiamos hace un rato, dijimos que aumentaba de 8 milímetros de mercurio a 12 a 18 milímetros de mercurio. Acá los números son muy bajitos, por eso no se notan tanto. Pero bueno, eso es lo que estuvimos estudiando. Así que ya estudiamos la apertura de la válvula mitral y el llenado ventricular. Cuando yo llego a este volumen y a esta presión, recuerden que cuando el ventrículo llegaba a 12 a 18 milímetros de mercurio, como superaba la presión de aurícula, se cerraba la válvula mitral. Y eso es lo que vemos en el punto B. Cierre de la mitral. ¿Qué es lo que voy a dibujar ahora? Voy a dibujar la curva número 2. La curva número 2 se va a desplazar entre el punto B, que recuerden que es el cierre de la mitral, y el punto C, que es la apertura de la aórtica, ¿no es cierto? Recuerden que la apertura de la válvula aórtica va a ocurrir exactamente a esta altura, 120 mililitros, y un poquito por encima de 80, apenas. O algunos lo dibujan directamente en 80. Así que acá va a estar el punto C. Así que la curva que voy a dibujar, fíjense que es una curva bien vertical, que se desplaza entre los puntos B al C. La curva número 2 es la que vamos a tener que estudiar. Así que habíamos terminado acá, en este punto, que es el cierre de la válvula mitral. Veamos entonces qué pasa en la curva número 2. Vamos de vuelta. Yo no me acuerdo qué parte del ciclo es, se me olvidó. Miremos el gráfico. Miren la parte de volumen. Si me desplazo del punto B al C, ¿qué pasa con el volumen del ventrículo?
Fíjense que esta curva es bien vertical, o sea, no va ni para allá, que aumentaría volumen, ni para acá, que disminuiría volumen. O sea, el volumen se mantiene siempre en este punto, que es 120 mililitros. Así que, por lo tanto, vamos a anotar acá. La curva número 2, el volumen del ventrículo izquierdo se mantiene igual. Así que, algo, o sea, con esto sé que es un periodo isovolumétrico. ¿Cuál es el tema? No sé cuál de los dos. ¿Por qué? Porque teníamos el periodo de contracción isovolumétrica y el de relajación. Para sacarnos las dudas, ¿qué podemos hacer? Miro la presión, porque el volumen se mantiene igual, en 120 mililitros. ¿Qué pasa con la presión? Fíjense, miremos la parte vertical del gráfico. Si me desplazo del punto B al C, veo que aumenta la presión. Entonces, tengo una parte del ciclo cardíaco en donde el volumen se mantiene igual, pero la presión aumenta. ¿En cuál de los dos periodos yo veía? ¿En cuál de los dos periodos isovolumétricos yo veo que volumen se mantiene igual, pero aumenta la presión? Obviamente pienso, contracción o relajación. En la contracción, al disminuir el tamaño de la cámara cardíaca, aumentaba la presión. En la relajación isovolumétrica, disminuía la presión. Así que, por lógica, es algo isovolumétrico donde la presión aumenta. Entonces, sé que acá estoy en el periodo de contracción isovolumétrica. Fíjense, ¿no? Eso es lo que me representa entonces la curva número 2. ¿Ven? Se cierra la válvula mitral y recién acá se abre la aórtica. Entonces, ¿qué pasa en el medio? El ventrículo se contrae solo para aumentar su presión. ¿Por qué hasta más de 80 milímetros de mercurio? Porque recuerden que ahí le gana en presión a la válvula aórtica. Perdón, le gana en presión a la arteria aorta y por eso se observa acá el punto C, que es la apertura de la válvula aórtica. Punto C. ¿Está? ¿Ven cómo estamos repasando ciclos? Pero todo lo que estamos diciendo, lo que dijimos hace un rato, lo estamos dibujando en un gráfico. Perdón, que tengo una alergia terrible hoy. Si no es COVID, es alergia. Perdón. Entonces, cierre de la válvula aórtica. Perdón, apertura de la válvula aórtica. Contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica. Un poquito por encima de 80 milímetros de mercurio, porque el ventrículo, recuerden que le tiene que ganar a la aorta para que se abra la válvula. Voy a dibujar ahora la curva número 3. La curva número 3 está entre los puntos C y D. Entonces, el punto D lo voy a dibujar, para que tengan una idea, para que lo hagan bien al gráfico, a la misma altura que la, ven, en 50 mililitros, pero un poquito por debajo de 120, apenas. Este va a ser el punto D, y ahí dibujan la curva número 3, que les voy a explicar ahora. Es decir, la curva número 3, van a ver que llega hasta 120, ¿ven? Llega hasta 120 y ahí cae un poquito por debajo de 120. Así que, como pueden ver esta curva, primero sube, después cae. ¿Está? Esta es la curva 3. Recuerden, las curvas las tienen que ir leyendo en el sentido en el que fueron leyendo todo. O sea, se lee en sentido antihorario, ¿ven? Estoy haciendo esto, estoy dando toda la vuelta en sentido antihorario. Así que, esta curva, que es la curva número 3, la tienen que leer desde el punto C al D, hacia atrás, digamos. ¿Está? Vamos a suponer que yo no me acuerdo qué significa esta curva, o qué parte del ciclo cardíaco es. Miremos presión y volumen, a ver qué estamos viendo. Entonces, me tengo que desplazar desde el punto C hasta el punto D. Entonces, si miro la parte horizontal, que es volumen, me voy para atrás, ¿ven? ¿Qué pasó con el volumen? De 120, el volumen bajó hasta el punto D, que es hasta 50. O sea, en esta curva, lo que veo es que disminuye el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí pienso, la única fase donde disminuye el volumen del ventrículo izquierdo es en la eyección ventricular, porque el ventrículo izquierdo pierde volumen porque esa sangre
la eyecta hacia la aorta. ¿Está? Así que la tercera curva representa la eyección ventricular, porque el ventrículo pierde volumen. Miremos ahora qué pasa con la presión. Tengo que mirar acá la parte vertical, ¿no es cierto?, de mi gráfico. Si me desplazo del punto C al D, veo que primero aumenta la presión, ¿ves? De más de 80, llega hasta 120. Y luego cae un poquito la presión por debajo del 120. Recuerden que eso exactamente era lo que pasaba en el ventrículo izquierdo. La presión de más de 80 aumentaba hasta 120. ¿Por qué? Porque el ventrículo se seguía contrayendo. Luego la presión caía, menor, por un poquito por debajo de 120. ¿Por qué? Porque el ventrículo se estaba quedando casi sin sangre. Así que, por lo tanto, en cuanto a la presión del ventrículo izquierdo, acuérdense, primero aumenta hasta 120 milímetros de mercurio por la contracción. Luego disminuye por debajo de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se está quedando sin sangre mi ventrículo. Y eso es lo que observamos entonces en la eyección ventricular. ¿Ven? Primero aumenta, después disminuye la presión. Recuerden, cuando la presión cae por debajo de 120 milímetros de mercurio, ahí es cuando la aorta le superaba en presión al ventrículo. Por eso ocurre el punto D, que el punto D entonces es el cierre de la válvula aórtica. Cierre de la válvula aórtica. Y por último, una vez que se cierra la válvula aórtica, nos queda la curva número 4. Fíjense que la curva número 4 se desplaza desde el punto D al punto A, nuevamente, como para empezar. Por eso esto es un loop, es un ciclo. Termina y empieza en el mismo lugar. Fíjense entonces que esta curva es vertical, otra vez bien vertical, entre el punto D y el punto A nuevamente. ¿Está? Entonces, de vuelta, supongamos que yo no me acuerdo qué parte del ciclo teníamos acá. Entonces miro en volumen. Si ustedes miran en volumen, la curva es bien vertical, o sea, no va ni para allá en volumen. ¿Qué significa esto? Que el volumen del ventrículo izquierdo se mantiene igual. Nuevamente estamos entonces en un periodo isovolumétrico. Miro presión para darme cuenta cuál es. Me tengo que desplazar del punto D a la, o sea, tengo que bajar. Por lo tanto, veo que la presión en el ventrículo disminuye. Entonces, es un periodo isovolumétrico, porque el volumen se mantiene igual en 120 mililitros, perdón, en 50 mililitros, que es el volumen de fin de sístole. Y la presión disminuye. Con eso, llego a la conclusión de que este es el periodo de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica porque el volumen se mantiene igual. Relajación porque veo que cae la presión del ventrículo nuevamente hasta, si recuerdan, 8 milímetros de mercurio, que era justamente para comenzar a abrir la válvula mitral de vuelta y empezar todo el ciclo de vuelta. Así que fíjense que estudiamos ciclo cardíaco nuevamente, solo que reflejado en un gráfico. En un ratito lo vamos a hacer de vuelta en otro gráfico y así, que es lo que el profe les va a pedir. Varios gráficos le va a pedir que expliquen lo mismo. Si a ustedes les toca al final presencial, que sí, posiblemente les toque, esto le pueden ir dibujando al profe y explicando. Es lo que hicieron varios chicos cuando les tocó rendir final oral presencial. ¿Tá? Tienen una hoja y le van escribiendo así como yo hice y explicando todo el ciclo cardíaco. Está bueno eso, porque a él le va a gustar más. ¿Tá? Entonces, dame 2 segundos. Fíjense, apago mi luz. Entonces, fíjense que lo que yo les dibujé lo tienen ahí en el pizarrón, pero les quería mostrar que si ustedes
no es necesario que se memoricen el gráfico para que les quede, ¿está? Otra cosa, si ustedes acá en el punto A quieren poner 1, 2, 3, 4 y en vez de número, letra, número romano, no importa. El tema es que ustedes, si acá quieren poner asterisco, numeral, no me interesa. El tema es que ustedes se acuerden. En algunos libros acá dice punto 4 y el B empieza punto, acá dice punto D y acá empieza A, B, C, no importa. No importa de qué punto ustedes quieran empezar, van a terminar llegando al mismo lugar, que eso es lo importante, ¿está? Entonces, fíjense que acá les hice gráfico y les hice repasando lo que estuvimos estudiando recién de ciclo cardíaco, ¿ven? Apertura de la válvula mitral, luego el llenado ventricular, donde el volumen del ventrículo aumenta y la presión también aumenta. Cierre de la válvula mitral, luego viene, recuerden que el cierre de la válvula mitral ya vamos a estudiar que es el primer ruido cardíaco. Luego viene la curva 2, que es la contracción isovolumétrica, donde el volumen se mantiene igual, pero aumenta la presión. El punto C, se abre la válvula aórtica y ahí comienza la eyección ventricular. En la eyección ventricular, el volumen del ventrículo disminuye, pero la presión primero aumenta y luego disminuye. En el punto D se cierra la válvula aórtica y ahí viene la curva número 4, en donde se produce la relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica, recuerden que el volumen se mantiene igual y disminuye la presión. ¿Ven? Si miran, es lo mismo. Lo mismo que dice acá, ¿ven? Lo mismo tal cual sin gráfico. O lo mismo que estuvimos estudiando acá al principio de la clase cuando vimos ciclo cardíaco. Por eso les digo, si ustedes aprenden esto que les expliqué al principio de la clase, que es la forma en que se lo van a ir contando al profe, después les preguntan forma de gráfico, de loop lo van a saber. Les preguntan choice, lo van a saber también, sin problema. ¿Está? Ahora, si ustedes se fijan, aparte de las 4 curvas que yo les dibujé, en el mismo gráfico están representadas 2 curvas más, a las cuales que se les conoce como curvas de Starling. ¿Ah? Fíjense que acá les puse las curvas de Starling. Tenemos la curva inferior, que es la curva de tensión pasiva, y la curva superior, que es la curva de tensión activa. Les muestro algo. Estas 2 curvas que yo les dibujo acá en el loop, también las pueden dibujar por separado y se leen de manera diferente. O sea, es lo mismo, pero si no sé si ustedes recuerdan, curva de longitud-tensión del músculo. Si recuerdan, eso es lo mismo, lo vimos en el músculo esquelético y lo vimos en el músculo liso. Está bueno. Fíjense que es lo mismo, lo podemos representar acá, pero está representada en un órgano que es una bomba a su vez, que al modificar su longitud y su tensión, también se modifica su presión y su volumen. Así que este gráfico que está acá es lo mismo que este. El gráfico de longitud-tensión del músculo estriado cardíaco. Acá lo pensamos como si fuera músculo nada más, músculo cardíaco. Y acá son las mismas curvas, las 2 que tenemos acá, pero lo pensamos desde el punto de vista de presión y volumen. Quiero que miren algo y ya vamos a estudiar el significado. Vieron que acá en la parte horizontal dice volumen y acá presión. Si queremos cambiar eso por longitud en la parte horizontal y tensión en la parte vertical, es lo mismo. Así que estas 2 curvas de Starling que yo les voy a contar, es lo mismo si hablo desde el punto de vista de cambios de volumen y presión, que si hablo desde el punto de vista de longitud-tensión. Se dice diferente, se explica diferente, pero es lo mismo, porque el corazón es músculo cardíaco, obviamente, pero también es una bomba que tiene cambios de volumen y de presión. Vamos a ver primero los cambios de volumen y presión, o sea que la dibujamos junto con el loop, ¿no es cierto? Que es lo que les expliqué recién. Esperen que prendo mi luz. A ver. Entonces, del gráfico que yo les dibujé recién, vamos a agregarle 2 curvas más. Que para mí, las curvas me dicen lo mismo que 2 curvas que ya les expliqué. Por eso para mí no es muy difícil lo que les voy a contar. Entonces, las curvas de Starling que podemos dibujar acá son una curva inferior, que la curva inferior, fíjense, va desde el punto A más o menos, y se desplaza hacia arriba, ¿ven? O
O sea que es muy parecida a la curva número 1 que yo les dibujé. Esta curva de Starling es la curva que representa la tensión pasiva. Ya les comento qué es, pero si se acuerdan músculo esquelético saben de lo que les estoy por hablar. Y después tenemos la curva de tensión activa, que pasa más o menos por el punto D, ¿tá? Que es así. Pasa acá, se me salió un poquito de lugar, pasa por el punto D. A esa curva le vamos a llamar curva de tensión activa. Curva de tensión activa. ¿Cómo las van a leer a esas curvas? En el sentido en el que leyeron el loop. O sea, la curva de tensión pasiva la leen de acá para allá. Le pongo la puntita de la flecha para que ustedes se acuerden en qué sentido se lee. No dibujen esto de la punta de la flecha, porque no se dibuja en el gráfico. Es para que ustedes se acuerden. Y esta curva comienza, ¿dónde terminó esto? O sea, comienza acá y termina acá, ¿tá? Para que usted lo relacione con lo que estuvimos leyendo de loop hace un rato, con lo que estuvimos estudiando. Entonces, ¿qué me representa la curva de tensión pasiva? La curva de tensión pasiva es cuando el corazón, el ventrículo, está en relajación. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que leer acá? Me tienen que leer en volumen y presión, no en longitud-tensión, porque para eso tenemos el otro gráfico. Es la misma curva, pero acá me representan los cambios de volumen y presión. Entonces, fíjense, vamos a leer esta curva acá, donde comienza, hasta acá donde termina. ¿Qué va a pasar con el volumen en esta curva de acá de abajo? Fíjense que si me desplazo de acá para acá, el volumen aumenta. ¿Y qué pasa con la presión si me desplazo de acá hasta acá en esta curva? Fíjense que en la parte vertical la presión aumenta. Así que, ¿qué me dice esta curva de tensión pasiva? Me dice que a medida que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la presión. Aumenta el volumen porque me voy hacia la derecha, aumenta la presión porque me voy hacia arriba. ¿Cuándo ocurre esto? Durante el llenado ventricular. A medida que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la presión durante el llenado ventricular. Lo mismo que vimos en la curva número 1, que justamente representaba el llenado ventricular. Obviamente, recuerden que el ventrículo se puede llenar porque está en relajación. Por eso se llama tensión pasiva, porque es el músculo cardíaco del ventrículo relajado. Vamos a pasar ahora a la curva de tensión activa, que es esta curva de acá arriba. La curva de tensión activa es justamente la tensión que va a experimentar el ventrículo cuando se está contrayendo, ¿está? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que observamos acá en esta curva? Que si miramos volumen, fíjense, me voy de acá hacia la izquierda. Es decir, el volumen disminuye en el ventrículo en ese momento. Y la presión, fíjense, la presión primero aumenta y luego disminuye. Recuerden que primero aumentaba porque el ventrículo se seguía contrayendo y luego perdía sangre. Así que, ¿qué es lo que me dice la curva de tensión activa cuando leo? Me dice que a medida que disminuye, ¿ven? Disminuye el volumen del ventrículo izquierdo, disminuye la presión, ¿tá? Fíjense, primero aumenta, pero después termina disminuyendo la presión. Esto ocurre durante la eyección ventricular. ¿Por qué se llama curva de tensión activa? Porque el músculo está en contracción. ¿Está? Entonces, curva de tensión pasiva. A medida que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la presión durante el llenado ventricular. Curva de tensión activa. A medida que disminuye el volumen del ventrículo izquierdo, disminuye la presión durante la eyección ventricular. Si sacamos el loop, borren el loop, y ahí están mirando también, al mismo tiempo, el gráfico de longitud-tensión del músculo estriado cardíaco. ¿Tá? Sacando el loop, piensen, ¿cómo leerían esta curva? Si acá ponemos longitud en vez de volumen, y acá ponemos tensión en vez de presión, fíjense que más o menos leemos lo mismo. ¿Se acuerdan la curva de longitud-tensión del músculo esquelético? Fíjense que es lo mismo. A medida que aumenta la longitud del músculo, aumenta la tensión pasiva. Pasiva. Fíjense que al principio no aumenta mucho.
después aumenta rápidamente la tensión pasiva. Recuerden, ¿a qué se debía la tensión pasiva en un músculo? No tienen que hablarme de actina y miosina, porque eso era tensión activa. Si el músculo está relajado, ¿qué era lo que ocasionaba acá la tensión? Recuerden que era la titina del sarcómero, o si tenía algún tejido conectivo a ese músculo, eso también generaba tensión, porque es lo que le da elasticidad al músculo. Fíjense, lo mismo que estudiamos en músculo esquelético y liso, acá también lo tienen que hablar. Así que es como un repaso nada más lo que estamos haciendo. Por otro lado, la curva de tensión activa sí. Ahora, si la van a leer desde el punto de vista de longitud y tensión, la tienen que leer así. A medida que aumenta la longitud del músculo, ¿qué pasa con la tensión activa? ¿Ven? Primero aumenta, porque hay una buena superposición de actina y miosina, y luego disminuye porque ya no se superponen actina y miosina. En el caso que lean desde el punto de vista de longitud y tensión, ahí sí, ambas curvas se leen de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Si leen desde el punto de vista de volumen y presión, lean como en el loop. Esta se lee de izquierda a derecha y esa de derecha a izquierda. Pero es lo mismo. Y yo les dibujé las dos curvas aparte, para que ustedes estudien las dos formas en las que las pueden leer, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque al modificar la longitud, el músculo, el volumen con el que se llena o el volumen que pierde, se va a modificar también. Al modificar la tensión del músculo, se modifica la presión también. Porque recuerden que estamos hablando de una cámara cardíaca. Así que fíjense, dos formas de leer el mismo gráfico. Si lo leen con el loop, están leyendo cambios de volumen y de presión. Si lo leen sin el loop, están leyendo cambios de longitud y tensión del músculo cardíaco. Les muestro acá que tenemos escrito todo esto que les mostré, pero era para que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces acá están las dos curvas de Starling en el mismo gráfico de loop, que fíjense, acá tenemos el significado de lo que estuvimos estudiando. La curva de tensión pasiva me dice que a medida que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la presión durante el llenado ventricular. Se llama curva de tensión pasiva porque el ventrículo izquierdo se encuentra relajado. O sea, no hay superposición de actina y miosina. La curva de tensión activa, que era la curva de arriba, me dice que a medida que disminuye el volumen del ventrículo izquierdo, disminuye la presión y esto ocurre durante la eyección ventricular. ¿Por qué se le llama curva de tensión activa? Porque el ventrículo izquierdo se encuentra en estado de contracción ventricular. Recuerden que estamos en eyección. Y una cosita más que me faltó mostrarle en el gráfico, que yo les dibujé, es, yo les mostré en el gráfico volumen de fin de sístole y volumen de fin de diástole. Así que fíjense, si este es el volumen de fin de sístole y este es el volumen de fin de diástole, si ustedes recuerdan, yo les dije que el volumen sistólico es el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole. Menos, es una diferencia, una resta. Así que el ancho del gráfico me representa el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre estos dos. ¿Ven acá? El ancho del gráfico me representa el volumen sistólico. Esta era la sangre que tenía el ventrículo y esta es la que le queda al final. La diferencia entre esos dos números es el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo durante la curva 3, ¿no es cierto? Que era durante la eyección ventricular. ¿Por qué ya les aclaro esto de entrada? Porque cuando veamos precarga, poscarga y contractilidad, el gráfico se puede hacer más ancho o se puede hacer más finito. ¿Qué quiere decir esto? Que se modifica el volumen sistólico. Por eso justamente precarga, poscarga y contractilidad me modifican el volumen sistólico. Ya lo vamos a estudiar y van a ver que este gráfico normal que les estoy dibujando va a cambiar de forma. Se va a hacer más gordito o más alto, depende de qué estemos estudiando. Perdón. Entonces, como les dije, si sacamos el loop volumen-presión,
podemos obtener el gráfico de longitud-tensión del músculo cardíaco. Como si no estuviéramos pensando en el corazón como una bomba, solo como músculo. Podemos hacer, fíjense, el mismo gráfico que hicimos para músculo liso y para músculo estriado esquelético. Entonces, en vez de poner volumen acá en la parte horizontal, pongo longitud del músculo cardíaco. En vez de poner presión, pongo tensión en porcentaje del músculo estriado cardíaco. De vuelta, fíjense que tenemos las mismas curvas. La curva inferior, que es la curva de tensión pasiva, y la curva superior, que es la curva de tensión activa. Recuerden, ¿por qué se llama tensión pasiva? Porque el músculo cardíaco se encuentra relajado. Así que acá no me tienen que hablar de actina y miocina. Entonces, fíjense, recuerden, vamos a desplazarnos de derecha a izquierda ahora para leer esta curva. O sea, la curva comienza acá y termina en la parte derecha. De izquierda a derecha nos vamos a mover. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esa curva inferior, esa curva de tensión pasiva? Vemos que a medida que aumenta la longitud del músculo, aumenta la tensión. Ven que al principio no aumenta tanto. Más cuando lo estiro demasiado al músculo cardíaco, veo que aumenta la tensión pasiva. ¿Cuál es la causa de esto? La titina del sarcómero, ¿se acuerdan? Ese filamento del sarcómero que tenía forma de tirabuzón es el que le aporta elasticidad al músculo cardíaco. O sea, el músculo cardíaco se estira, ¿no es cierto?, cuando se llena también, justamente, y la titina acumula tensión. Dijimos, esa energía potencial que tiene la titina, la acumula, y es lo que le da la elasticidad al corazón, el ventrículo. Recuerden que elasticidad, dijimos que era la capacidad que tenía una estructura de retornar a su estado inicial, a su longitud inicial, luego de haberse distendido. Entonces, a medida que yo estiro el músculo cardíaco, o dicho de otra manera, a medida que el ventrículo se estira cuando se llena, la titina, recuerden, acumula tensión, acumula energía potencial, que luego esa titina se vuelve a enrollar y hace que el corazón vuelva a su diámetro inicial, luego de haberse estirado. Pero recuerden, no me hablen de contracción acá, ¿okay? El músculo está en relajación. El profe también dice que la elasticidad del corazón también es porque tiene tejido conectivo, obviamente el músculo cardíaco, aparte de la titina. Así que si quieren agregar acá, aparte de la titina, otra causa sería el tejido conectivo que tiene ese músculo cardíaco. Si queremos comparar con músculo cardíaco, que es lo que el profe les va a pedir, el músculo cardíaco tiene mayor tensión pasiva que el músculo esquelético, porque es más rígido. Les pongo un ejemplo. Si yo acá hubiera dibujado, no sé si se acuerdan del músculo esquelético cuando vimos este gráfico. No sé si ustedes recuerdan que músculo esquelético yo les dibujaba así, la tensión pasiva. La mayor, vamos a ver si me sale. La mayor parte del gráfico era sin tensión, ¿se acuerdan? Así, re baja. Solo al final aumentaba, ¿se acuerdan? Eso era el músculo esquelético. Fíjense acá el cardíaco, ya empieza a aumentar antes que el esquelético la tensión pasiva. Entonces, por eso les pongo acá, que el músculo cardíaco tiene mayor tensión pasiva que el músculo esquelético, porque es más rígido. Recuerden que es un órgano más rígido, que es una cámara, entonces por eso la tensión pasiva empieza a aumentar antes que en el músculo esquelético. La tensión pasiva del músculo esquelético aumentaba al final si lo estirábamos demasiado, nada más. Si no, casi siempre era baja. Si miramos ahora la curva de arriba, que es la curva de tensión activa, la curva comienza acá y termina acá. Así que en ese sentido la vamos a leer. Recuerden, ¿qué significa curva de tensión activa? Estamos viendo qué tensión experimenta el músculo cardíaco durante la contracción. Así que acá sí me tienen que hablar de actina y miocina, porque el músculo está en contracción. ¿Qué es lo que vemos acá en esta curva? Vemos que a medida que aumenta la longitud del músculo, o sea, me estoy yendo en este sentido, al principio aumenta la tensión, pero después cae, ¿ven? ¿Por qué al principio aumenta la tensión, que es lo que estamos viendo acá? Porque hay una óptima superposición entre actina y miocina.
Pero ¿por qué después cae la tensión? Porque la actina y la miosina ya no se tocan, digamos, ya no se pueden superponer. Esto ustedes lo podrían explicar lo mismo que cuando hablamos de músculo esquelético en primera era. Es decir, a medida que estiro el músculo cardíaco, aumenta la tensión activa. ¿Por qué? Porque hay una óptima superposición de actina y miosina. ¿Se acuerdan? Díganme ustedes, les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan qué longitud tiene que tener el sarcómero para que haya una óptima superposición de actina y miosina? ¿Me podrían decir qué rango? O si quieren decirme un número exacto también. ¿Qué les parece? ¿Qué longitud tiene que tener el sarcómero para que haya una óptima superposición en actina y miosina? No les dije acá, les dije en músculo esquelético, pero es el mismo número. ¿Qué les parece? El profe quiere que lo relacionen, por eso les pregunto. ¿Cuánto tenía que tener el sarcómero? ¿Qué me diría? Por eso es importante que sepan primera era, porque si no, segunda y tercera les va a costar. Dijimos en primera era que era entre 2 a 2,5 micras. Si quieren poner un número exacto, 2,2 micras, les había dicho yo, si estudiábamos el gráfico de longitud-tensión del sarcómero. Bueno, lo mismo es acá, por eso el profe no les dibuja de vuelta el gráfico, ni lo van a tener en ningún apunte de cargo. Es algo que ustedes ya saben de primera era, el profe les va a preguntar acá. Así que la óptima superposición de actina y miosina es cuando el sarcómero tiene una longitud entre 2 a 2,5 micras. Número exacto, si quieren decir, 2,2 micras. ¿Ah? Ahora, fíjense que si estiramos demasiado el músculo, cae la tensión. ¿Por qué? Porque el sarcómero ya tiene más de 2,5 micras y la actina y la miosina ya no se superponen bien, ya ni siquiera se pueden tocar. Por eso cae la tensión. Me pregunta Aline, ¿en qué sentido leo? Depende de en qué gráfico estemos. Dijimos que si estábamos en este gráfico, se leía como el loop. La de tensión pasiva se lee así, y acá termina la curva. La de tensión activa se lee así, y acá termina la curva. Eso sí lo leíamos dentro del gráfico de loop. Si mira el gráfico siguiente, ambas curvas las tengo que leer en el mismo sentido. Es decir, cuanto más estiro el músculo, ¿qué pasa? Si vos te fijas, el músculo se estira hacia la derecha, o sea que la curva se lee así, acá termina, y esta curva se lee así, y acá termina. ¿Está? Esto sí la leemos como gráfico de longitud-tensión del músculo. Es el mismo gráfico, solo que o lo leo como presión-volumen, o lo leo como longitud-tensión, pero son las mismas dos curvas. Así que digamos que hay dos maneras de interpretar las mismas curvas. Uno como músculo, digamos, y el otro como si fuera una cámara que tiene cambios de presión y volumen. Eso sería lo bueno y lo malo a su vez, digamos. Que hay dos maneras de decir lo mismo. ¿Ah? A ver. Perfecto. De nada, de nada. Entonces, fíjense, ¿cuál es la causa de la curva de tensión activa? La superposición de actina y miosina, tal como estudiamos el músculo esquelético y como estudiamos el músculo liso. Así que yo creo que por eso este gráfico no les va a costar, porque ya vimos muchísimo estos temas. Ahora, ¿qué es lo que el profe quiere saber? Primero, comparemos con músculo esquelético, eso es siempre lo que él pide. En la tensión pasiva, fíjense, el músculo cardíaco antes empieza a aumentar su tensión pasiva que el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque significa que es más rígido, tiene más elasticidad que el músculo esquelético. En la curva de tensión activa, la longitud óptima en la cual se obtiene la máxima tensión, el 100% de tensión en el músculo cardíaco, es más baja que en el músculo esquelético. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el músculo cardíaco no se tiene que estirar tanto para lograr su máxima tensión. ¿Ah? El músculo cardíaco alcanza su máxima tensión con una longitud óptima menor a la del músculo esquelético. El músculo esquelético se tenía que estirar más para llegar al 100% de tensión. Eso cuando hablo del músculo en general. Cuando hablo del sarcómero, recuerden que siempre era entre 2 a 2,5 micras. Eso sí se mantiene igual. Lo que cambia es la longitud del músculo, no la del sarcómero, porque ahí sí me tienen que decir el mismo número como les dije recién. Así que,
Tienen que saber músculo esquelético para comparar con liso y para comparar con cardíaco. Eso les va a pasar siempre en los orales. Si no lo saben hacer es cuando ahí el profe les dice, sí, tenés bien claro los conceptos, pero veo que estás estudiando de memoria. Esa siempre es su frase. No me estás relacionando los temas. Bueno, justamente es lo que él quiere, relacionen los músculos. Para eso estudien bien músculo esquelético y van a ver que el liso y cardíaco no se les va a complicar, ¿no? Otra vez, comparemos. En realidad acá no les pide tanto que comparen, sino que, si ustedes recuerdan, tanto el músculo esquelético como el músculo liso vimos este gráfico, que era el gráfico de fuerza-velocidad. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos músculo esquelético yo les dije esto, bastante fácil. Si el músculo esquelético tiene que soportar poca carga, las fibras, ¿ven cómo se contraen rápido? Porque muy poca carga hay que soportar. Ahora, si yo tuviera que hacer lo mismo con este termo, que tiene agua, y mis fibras, si estoy soportando mucho peso, mis fibras ya no se pueden contraer tan rápido. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Y lo que están viendo en este gráfico ya por tercera vez, en fisio, músculo esquelético, músculo liso, y ahora, que cuanto más pesada sea la carga que tenga que soportar el músculo, con menor velocidad se van a contraer las fibras, ¿no? Fíjense entonces qué es lo que dice acá. ¿Ven? En la parte horizontal del gráfico tengo la carga o la fuerza que tiene que soportar el músculo cardíaco en este caso, y en la parte vertical la velocidad de acortamiento de las fibras de músculo estriado cardíaco. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? El gráfico comienza acá, en realidad. Lo de la línea de puntos ya saben lo que significaba. El gráfico entonces comienza acá y me dice que a medida que aumenta la carga que tiene que soportar el músculo cardíaco, disminuye la velocidad de acortamiento de las fibras. ¿Por qué el gráfico tiene esta línea de puntos y recién comienza acá? Bueno, justamente porque esta parte no existe en el músculo cardíaco. En el músculo esquelético era por la fuerza de gravedad, ¿se acuerdan? En el músculo cardíaco sería que nunca el corazón puede tener una carga de cero, porque eso significaría que no tiene sangre en su interior. Y yo les dije que el corazón siempre tiene que tener sangre, porque si no empezaría a bombear aire. Entonces, teóricamente, si el corazón no tuviera carga que soportar, es cuanto más rápido se contraerían las fibras. Esto no existe en la vida real, porque eso significaría que el corazón tiene cero de sangre. Y sabemos que eso no existe, porque el corazón siempre tiene algo de sangre en su interior, el ventrículo. Porque si no empezaría a bombear aire y el paciente se muere, ¿no? Entonces, acá les puse de vuelta lo que significa el gráfico. A medida que aumenta la carga, en este caso, el volumen sanguíneo que tiene el corazón, el ventrículo, disminuye la velocidad de acortamiento de las fibras miocárdicas. ¿Qué sería la carga en este caso? El volumen de sangre que tiene el ventrículo, porque recuerden que el ventrículo se tiene que contraer para bombear esa sangre, así que esa sería mi carga en este gráfico. ¿Qué sería la velocidad máxima de contracción? Es la máxima velocidad con la que se van a contraer las fibras. Si el ventrículo no tuviera sangre, ¿ven? Una carga de 0 litros. Obviamente, solo se alcanza de manera experimental, ya que en una persona el corazón no puede trabajar sin sangre. Siempre tiene un volumen de fin de sístole, ¿se acuerdan? Una vez que eyecta sangre el ventrículo, siempre hay algo de sangre que le queda. Así que siempre tiene carga. Por lo tanto, por eso el gráfico acá en esta partecita está en línea de puntos. Porque realmente no podemos nunca ver realmente esa parte de la curva, solo de manera experimental. Esta velocidad máxima se usa como índice de contractilidad en el músculo estriado cardíaco aislado. O sea que si el músculo está sano, la máxima contractilidad a la que puede llegar sería hasta acá, ¿no? Por otro lado, ¿cuándo se alcanza la máxima tensión? La máxima tensión es cuando el ventrículo está bien lleno, ¿no es cierto? La máxima tensión isométrica es con el máximo volumen sanguíneo, o sea, cuando el ventrículo está bien lleno
cuando tiene todo su volumen de fin de diástole. Y en ese caso ya no va a haber acortamiento de fibras miocárdias. ¿Ven acá? Cuando el ventrículo está bien lleno, que sería con su máxima tensión, fíjense cuál es la velocidad de contracción de la fibra, es 0. Cuando bien lleno está el ventrículo, ya no se puede acortar, porque tiene la máxima carga que está soportando. Entonces, ¿cuándo se van a alcanzar la máxima velocidad con la que se van a contraer las fibras? Cuando el ventrículo está vacío. Esto nunca pasa realmente, porque siempre el ventrículo tiene sangre. ¿Cuándo se alcanza la mínima velocidad de contracción de la fibra? O sea, una velocidad 0. Cuando el ventrículo tiene su máxima carga, o sea, cuando está bien lleno, con 120 a 130 mililitros de sangre. Recuerden que en ese punto ya no se pueden acortar las fibras, ¿ya? Porque tienen 0 velocidad de acortamiento. O sea que ya no hacemos contracción isotónica, hacemos contracción isométrica. Ya vamos a hablar de contracción isotónica e isométrica, porque acá en cardíaco el profe también pregunta, ¿no? Así que bueno. Así que máxima tensión isométrica, o sea, ya no va a haber acortamiento de las fibras, va a haber contracción, pero sin modificar la longitud, solo la tensión. ¿Ah? Contracción isométrica. No confundan isométrico con isovolumétrico, no es lo mismo. Contracción isotónica e isométrica son las que estudiamos en primera era, que ya les voy a volver a recordar ahora porque el profe vuelve a preguntar. Entonces, ¿qué podríamos llegar a mirar en esta curva? Alteraciones de la contractilidad. Si el paciente tiene aumentada la contractilidad, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Si está disminuida la contractilidad, la curva se desplaza hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo dibujo así, es aumento de contractilidad. En cambio, si yo dibujo la curva más para abajo, para este lado, a la izquierda y hacia abajo, significa que está disminuida la contractilidad por todas las causas que ya estuvimos estudiando en causas anteriores. Ejemplo. Vamos a suponer que yo dibujo esta curva, ¿no es cierto? Así. Aumento de contractilidad. ¿Qué situaciones estudiamos, por ejemplo, que me pueden aumentar la contractilidad cardíaca? Cuando vimos propiedad cardíaca. Por ejemplo, aumento de temperatura, estudiamos. Por ejemplo, los digitálicos. Por ejemplo, el simpático. Me aumentaban la contractilidad o tenían efecto inotrópico positivo. Vamos para el otro lado. Si yo dibujo la curva así, hacia la izquierda, significa que está disminuida la contractilidad, porque las fibras, fíjense que se contraen con menos velocidad. Entonces, pensemos, ¿qué situaciones me podrían disminuir la contractilidad de lo que estudiamos? Por ejemplo, disminución de la temperatura, disminución del oxígeno miocárdico, vimos también, antiarrítmicos, bloqueantes cálcicos, bradicardizante, o sea, el verapamil y el diltiazem. Vimos también un infarto agudo del miocardio. ¿Ven? Vimos muchas causas que tenían un efecto inotrópico negativo en mi miocardio. Entonces, fíjense cómo relaciona un gráfico con causas que ya hemos estudiado anteriormente. Perfecto, entonces. A ver, hasta ahí creo que ya no hay más slides. No. Bueno. Esperen que busco la clase que sigue porque nos queda tiempo. Clase 12 sería. Acá. Entonces, a ver, acá. Entonces, ya vimos gráficos que estuvimos viendo hasta ahora. Ya vimos el gráfico del loop, volumen-presión, donde también ahí vimos la curva de tensión pasiva y activa. Aparte, sin el loop, también vimos la curva de tensión pasiva y activa, que era otra forma de leer las mismas curvas. Vimos también el gráfico de fuerza-velocidad del músculo estriado cardíaco, y dentro del gráfico del loop volumen-presión
puede ser que el profe también les pregunte acerca de trabajo cardíaco. No sé si alguna vez escucharon que el profe, en los orales, el profe siempre pregunta trabajo cardíaco, él quiere saber. Yo les dibujé acá de vuelta el loop para no llenarles el gráfico que ya vimos, pero en el mismo gráfico de loop, volumen, presión, podemos marcar qué parte del gráfico está representando el trabajo interno y el trabajo externo. Por empezar, el trabajo cardíaco, trabajo se simboliza con la letra griega tau, lo mismo que tau cuando vimos en primera, en impulso nervioso, tau significaba tiempo. Acá tau significa trabajo cardíaco. ¿Qué es el trabajo cardíaco? Vamos a decir que es el producto de la presión por el volumen cardíaco, ¿ven? Presión por volumen. Recuerden que los cambios de presión y de volumen del ventrículo se veían durante el ciclo cardíaco, justamente. Vamos a tener en nuestro loop volumen-presión, vamos a ver que el ventrículo hace dos tipos de trabajo. El trabajo interno y el trabajo externo. El trabajo interno representa el 80% del trabajo cardíaco, o sea, que es cuanto más energía, cuanto más oxígeno ocupa el ventrículo. A este trabajo interno también se le llama trabajo presión o trabajo potencial. ¿Por qué? Porque el ventrículo no está eyectando sangre. Entonces, piensen, ¿en qué parte del ciclo cardíaco el ventrículo se está contrayendo? Pero, o sea, se está contrayendo y por eso está gastando, está haciendo trabajo, pero no está eyectando sangre. Fíjense, de las 4 curvas que yo les enseñé, ¿en cuál de las curvas el ventrículo se contrae, pero sin eyectar sangre? Sabíamos, esperen que busco mi lápiz, sabíamos que era en esta curva, ¿ven? En la curva número 2 de contracción isovolumétrica. El ventrículo se contrae, gasta energía, pero no puede eyectar sangre. Fíjense, es un montón lo que gasta. Gasta 80% de la energía del oxígeno, del ATP, y sin eyectar sangre. Esto me genera calor y genera energía potencial. Por eso se llama trabajo potencial. ¿Dónde localizamos este trabajo interno? Como les mostré recién, en el periodo de contracción isovolumétrica, que era la curva número 2 de nuestro loop de volumen-presión. Recuerden que ahí el ventrículo se contrae, pero no eyecta sangre. Y acá está lo que yo les quería contar. Al igual que el músculo estriado esquelético, el músculo cardíaco también hace contracción isotónica e isométrica. Durante el trabajo interno, el tipo de contracción muscular que hace en realidad es isométrica, porque el ventrículo se contrae, pero no se acorta, ¿tá? Es como que si ustedes miraran al corazón en el momento que se está haciendo este trabajo interno, esta contracción isovolumétrica, no van a ver que disminuye el tamaño de la cámara en general, ¿tá? Igual dura muy poquito, pero el ventrículo se contrae sin cambiar su longitud. Por eso isométrica. ¿Qué significaba isométrica cuando vimos en primera? Iso significa igual, métrica, longitud. Entonces, el ventrículo se contrae, por lo tanto el músculo cardíaco genera presión, genera tensión, pero no altera su longitud. La longitud se mantiene igual. Entonces, durante la contracción isovolumétrica es cuando el ventrículo hace trabajo interno, y si hablamos del tipo de contracción que está haciendo el músculo cardíaco es isométrico. Es decir, la longitud se mantiene igual, pero la tensión aumenta, la presión aumenta, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos que generar que la presión aumente hasta poder abrir la válvula aórtica. Así que es re raro lo que les estoy diciendo, pero el ventrículo gasta mucha energía para poder abrir esa válvula. Yo quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Por algo cuando estudiemos poscarga, seguramente en la clase de hoy a la tarde o de mañana a la mañana, la poscarga, durante la poscarga el corazón tiene que hacer mucho trabajo. Ahora ya ven por qué. Gasta el 80% de su energía tratando de abrir la válvula aórtica. Es mucho trabajo. Ahora, fíjense, el 20% restante de energía lo gasto para hacer trabajo externo. El trabajo externo
también se llama trabajo-volumen o trabajo mecánico. Representa, como les dije, solamente el 20% del trabajo cardíaco, o sea, se gasta muy poca energía y es cuando el ventrículo se contrae y puede eyectar la sangre. La sangre se mueve, genera movimiento, genera energía cinética. ¿En qué parte de nuestro ciclo cardíaco vimos que el ventrículo se contrae y eyecta sangre? Acá, ¿no es cierto? En la curva número 3, que representaba justamente la eyección ventricular. Entonces, en la curva número 3, que es la eyección ventricular, es cuando el ventrículo hace trabajo externo. ¿Por qué? Ocupa energía, se contrae y eyecta sangre. Genera energía cinética. ¿En qué parte? Como les dije, en la curva 3, que era la eyección ventricular. ¿Qué tipo de contracción muscular hace el músculo estriado cardíaco en este momento? La contracción muscular que realiza es isotónica. ¿Qué significaba isotónica? Iso significa igual. Tónica, tensión o fuerza. O sea que la tensión o fuerza es la que se mantiene igual, pero la longitud disminuye, porque las fibras musculares se acortan, ¿no es cierto?, durante esta contracción. Pero la tensión se mantiene igual. Entonces, durante el trabajo interno, el músculo cardíaco hace contracción isométrica, es decir, la longitud se mantiene igual, pero aumenta la tensión o fuerza o presión. Durante el trabajo externo, el músculo cardíaco hace contracción isotónica. La tensión o fuerza o presión se mantiene más o menos igual, pero la longitud disminuye. O sea, las fibras musculares se acortan para poder eyectar esa sangre. Por favor, anoten algo más acá que me olvidé, que el profe suele decir. Para concluir, el trabajo interno se considera, entre comillas, trabajo inútil. Entre comillas me refiero. ¿Por qué inútil? Porque no se eyecta sangre. Obvio que es necesario, porque si no, no puedo abrir la válvula aórtica, si yo no alcanzo cierta presión. Pero me refiero a trabajo inútil, a que se gasta mucha energía y no puedo eyectar sangre. En cambio, el trabajo externo se considera trabajo útil. ¿Por qué? Porque gasto muy poca energía y eyecto un montón de sangre. ¿Está? Entonces, de vuelta, así como les dije, cuando veamos precarga, poscarga y contractilidad, vamos a ver cómo se modifica el volumen sistólico, si se eyecta más, si se eyecta menos sangre. Al mismo tiempo, repasaremos en precarga, poscarga y contractilidad qué pasa con el trabajo, si se altera el trabajo interno, el trabajo externo, si aumenta o disminuye esos trabajos. Son preguntas que el profe siempre les va a hacer cuando les esté preguntando esos temas. Por eso necesito que entiendan lo normal para que luego podamos hacerlo causas patológicas o fisiológicas que me cambien este loop o este gráfico de volumen-presión que yo les estuve contando. Así que es como que en el mismo gráfico vemos un montón de cosas. Les muestro acá. A ver. 2 segunditos nomás. Ven, acá teníamos el gráfico del loop. Vemos cambios de presión y volumen del ventrículo. Vemos volumen de fines sístole, de diástole, volumen sistólico, curva de Starling, tensión pasiva, tensión activa. Si queremos seguir agregando cosas. Acá, el alto del gráfico de la curva 2 era trabajo interno. El ancho del gráfico, que es la curva 3, trabajo externo. O sea, no les quería meter todo en este gráfico, por eso lo fuimos viendo por separado, pero como pueden ver, en el mismo gráfico hay un montón de cosas que ustedes pueden explicar. Aperturas y cierre de válvula, también. O sea, la verdad que es un gráfico que si entienden, es muy lindo, es muy completo, porque me hace repasar, me explica un montón de cosas. Y ya saben que el profe en el recuperatorio tomó, dibujó el gráfico normal y al lado decía, en líneas sombreadas había otro gráfico. El profe les quería preguntar qué estaba representando. Si aumento o disminución de contractilidad, aumento o disminución de precarga, aumento o disminución de poscarga. Ya vamos a llegar a ese tema y les voy a comparar el gráfico normal con el alterado. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. A ver.
Eso entonces era en cuanto a trabajo cardíaco. Bueno, el tema es el siguiente. Otro gráfico que tenemos que estudiar otra vez para representar ciclo cardíaco es el diagrama de Wiggers. La verdad es que el diagrama de Wiggers es el gráfico más completo que me explica todo ciclo cardíaco, todos los eventos que ocurren en el mismo instante. El problema es que es difícil de entender. Por eso, lo que yo voy a hacer para que ustedes me entiendan es ir dibujándolo paso por paso. Si yo les muestro qué gráfico es, van a decir, ay, por Dios santo y la Virgen, no voy a aprender esto. Si, vuelvo a repetir, si ustedes saben ciclo cardíaco, este gráfico lo saben. En realidad, ahora cuando les muestre van a ver que no es tan difícil de entender. Es este gráfico. Fíjense, ustedes miran así como ya ha pasado con otros gráficos que yo les enseñé. Ustedes lo miran completo y le da una gana de matarse porque tiene muchas curvas, porque tiene muchas cosas. Bueno, la idea en lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada curva por separado y luego ir repasando durante el ciclo cardíaco qué va a ocurrir con cada uno de esos eventos. Yo les aconsejo que si quieren, lo pueden ir dibujando junto conmigo y van a ver que el gráfico no es tan difícil. Si ustedes se ponen a copiar así ahora entero como está, sí, es horrible. En los libros van a ver que en el práctico de Fisio, en el Constanzo, en el Guyton, en todos lados está este gráfico. Lo que el profe puede hacer en los orales, es más, lo ha hecho varias veces, lo he visto en los orales presenciales, le agarraba a un chico y le decía, mira, le daba el gráfico hecho, obviamente, y le decía, esta parte del gráfico, ¿qué significa? Explícame. Entonces ustedes tienen que entender el gráfico para que si el profe les dice, a ver, esta parte que está acá, ¿qué significa? Explícame qué está pasando en este momento del ciclo cardíaco. ¿Está? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es este diagrama de Wiggers? El diagrama de Wiggers es un gráfico en donde se relacionan temporalmente, o sea, en el tiempo, en 0,8 segundos, les voy a mostrar todos los eventos que están ocurriendo durante el ciclo cardíaco. Entonces, en este gráfico se relacionan temporalmente los eventos o los fenómenos sonoros, o sea, los ruidos cardíacos, eléctricos, estoy hablando del electrocardiograma, y mecánicos, o sea, contracción, relajación, con los cambios en los volúmenes y presiones que ocurren en cada ciclo cardíaco. Vamos a ver en este diagrama presiones. Les voy a dibujar una curva que representa los cambios de presión del ventrículo izquierdo, que ya lo dijimos varias veces, pero ahora lo vamos a dibujar de otra manera. La aurícula izquierda, habíamos hablado de ella en el ciclo, pero digamos que después no la charlamos más. Bueno, vamos a ver cómo son los cambios de presión de la aurícula izquierda durante el ciclo cardíaco y qué pasa con la presión de la aorta durante el ciclo cardíaco. Vamos a ver cambio de volúmenes. En este caso, solo vamos a representar el volumen del ventrículo izquierdo nada más durante el ciclo, que es lo que nos interesa. Vamos a ver el fonocardiograma, o sea, los ruidos cardíacos y los silencios que ocurren durante el ciclo cardíaco. Y vamos a ver el electrocardiograma, en realidad un adelanto de electro nada más, es decir, ondas, segmentos e intervalos que se relacionen con estos eventos que yo les estoy por dibujar. Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a ir repasando punto por punto, otra vez, por tercera o cuarta vez creo ya, nuestro ciclo cardíaco, pero desde otro punto de vista. Vuelvo a repetir, tómenlo a este gráfico como repaso de lo que ya estuvimos viendo y van a ver que sí, decimos las mismas cosas siempre. Tienen que prender amigos y vamos a ir dibujando tranqui, sin apuro, y repasando nuestro ciclo cardíaco de vuelta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de arriba, yo les voy a poner los nombres de las fases de ciclo cardíaco que estuvimos estudiando. Así que vamos a empezar por ahí. Entonces, empecemos por el principio. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les empecé a explicar ciclo cardíaco, empecé con la diástole, ¿no es cierto? El llenado ventricular. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a tener el llenado ventricular.
¿Se acuerdan que primero era llenado pasivo, llenado activo? Pero bueno, llenado ventricular en general. Si ustedes se acuerdan, acá arriba vamos a poner también si esa fase correspondía a la diástole o a la sístole, así no nos olvidamos. ¿Está? Entonces, llenado ventricular, dentro del llenado, pasivo, activo, acá no lo separo, pongo llenado nada más. Recuerden que esto formaba parte de la diástole. Y ahí, listo, terminaba el llenado, y si ustedes se acuerdan, comenzaba la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, si ustedes recuerdan, era muy cortita, por eso acá las dibujo como muy chiquititas, ¿no es cierto? ¿Ven? Dura poco. Comparado al llenado, fíjense, no dura nada. Y después de la contracción isovolumétrica, yo les expliqué la eyección ventricular. Eyección rápida, eyección lenta, bueno, no importa. Eyección ventricular. Fíjense, la eyección ventricular dura más que la contracción isovolumétrica, es un poco más larga. No tanto como el llenado, pero dura más que la contracción isovolumétrica. Fíjense, todo esto, yo les dije que formaba parte de la sístole. Contracción isovolumétrica y eyección ventricular. Y después nos queda la relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica, recuerden, voy a buscar mi corrector. La relajación isovolumétrica también era muy cortita, como la contracción isovolumétrica. ¿Está? Recuerden que la relajación isovolumétrica también formaba parte de la diástole, ¿no es cierto? ¿Está? Y hasta ahí, después ya comienza nuevamente el ciclo cardíaco, comienza nuevamente la diástole y el llenado ventricular. Así que, hasta acá, digamos, vamos a ponerlo así, esto como ensombreado, hasta acá entonces sería un ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Y acá ya comenzaría de vuelta la diástole, el llenado ventricular. ¿Está? Así que hasta acá vamos a dibujar nuestro gráfico, pero ustedes recuerden que siempre sigue este gráfico. O si quieren, esto acá lo borramos para que vean que ahí empezaríamos de vuelta. ¿No? Ahora, eso es lo que vamos a ver de acá para abajo. ¿Está? Voy a dibujar varios gráficos al mismo tiempo. Eso es la parte horizontal, como ven, diástole, sístole, diástole. ¿Está? Llenado ventricular, pasivo y activo también. En la parte vertical voy a ir dibujando cambios, diferentes cambios de presión y de volumen. Lo primero que voy a dibujar acá, en esta parte del gráfico, son los cambios de presión que vamos a observar durante todo el ciclo cardíaco. Por ejemplo, tenemos 120 milímetros de mercurio, acá vamos a poner 100, 80, 60, 40, 20 y 0. ¿Está? Así que todas presiones en milímetros de mercurio. Así que lo pongo por acá. Cambios de presión en milímetros de mercurio es lo que voy a dibujar acá. ¿Está? Ya vamos a ver que les voy a dibujar 3 curvas acá. Este es un primer gráfico entonces que tiene 3 curvas. Cambios de presión de la aurícula, del ventrículo y de la aorta, obviamente todo en el lado izquierdo. Sigo bajando. En este gráfico hice cambios de presiones. Van a ver, luego de que veamos los cambios de presiones, voy a hacer un nuevo gráfico, donde les voy a mostrar cambios de volumen del ventrículo izquierdo. Esto va a estar en mililitros. Voy a poner 50 mililitros acá, que es el volumen de fin de sístole, y 120 mililitros acá, que es el volumen de fin de diástole. De esos dos volúmenes no me voy a salir. Nuevamente voy a prolongar acá las líneas verticales para que vean que voy a explicar en el mismo momento del ciclo cardíaco qué es lo que está ocurriendo, ¿está? En cada evento. ¿Está? ¿Ven? Así que les voy a mostrar presiones acá, en el mismo gráfico, pero abajo, volúmenes del ventrículo izquierdo nada más. Sigo. Un tercer gráfico les voy a dibujar, que es el
fonocardiograma. Fonocardiograma, es decir, ¿qué va a pasar con los ruidos cardíacos en ese mismo instante? ¿Está? Así que acá voy a dibujar fonocardiograma y les voy a dibujar, extiendo de vuelta los eventos, en el mismo momento del ciclo, ¿qué está ocurriendo con los ruidos cardíacos? ¿Está? Ya lo vamos a ver enseguida. Y por último, abajo de todo, les voy a dibujar electrocardiograma. ¿Qué es lo que va a pasar con las ondas del electrocardiograma? O sea, ¿con qué parte del ciclo cardíaco van a coincidir? ¿Tá? Todo eso, entonces, nosotros tenemos que hacer. ¿Tá? Así que tenemos la diástole, la sístole. Fíjense que lo mismo yo los hice en el grafiquito que les estoy mostrando. Por eso les digo, de memoria, no lo dibujen. O si no, si yo la curva la dibujo más estrecha y ustedes la dibujan más ancha, no importa. Mientras que represente los cambios de presión y volumen que queremos representar, el profe no le va a decir, no, dibujaste muy ancha esta parte, no. Él quiere que ustedes relacionen el ciclo cardíaco y lo que está en el gráfico, que es lo más importante. Así que, si no está perfecto el gráfico, no nos interesa, ¿tá? No interesa. Entonces, fíjense, acá tenemos el llenado, ¿tá? Acá lo dividí en llenado pasivo o activo, ¿tá? O simplemente ponen llenado ventricular. La sístole, fíjense, contracción isovolumétrica, eyección ventricular, y después relajación isovolumétrica. Así que en este gráfico vamos a dibujar todo eso que les estoy diciendo. Empecemos por el principio. Si quieren, vamos a separar acá nuestro gráfico en pasivo y activo, pero si no quieren hacerlo tampoco es necesario, ¿está? Pasivo, recuerden que era más largo, y activo era más cortito, ¿no? Todo el llenado ventricular, acá lo pongo entre paréntesis, pasivo, acá activo, ¿está? Sístole, contracción isovolumétrica, eyección ventricular, y otra vez relajación isovolumétrica, que nuevamente es diástole. Entonces, empecemos por el principio. La primera curva que les voy a dibujar es la de los cambios de presión del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. ¿Ah? Voy a dibujar con color azul, si quieren después esto les paso en el grupo, no hay problema, pero van a ver que es lo mismo que está dibujado en el pizarrón. Entonces, empecemos por el principio. Vamos a recordar lo que estuvimos estudiando hoy al principio de la clase. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cómo comenzaba nuestro ciclo cardíaco hoy cuando empezamos a hablar del tema? Yo había empezado a explicarle el ciclo cardíaco con la apertura de la válvula mitral, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá, apertura de la válvula mitral, y recuerden, el ventrículo izquierdo tenía 8 milímetros de mercurio de presión, o sea que miren acá, entre 0 y 20, vamos por acá abajo. Entonces, les marco dónde va a comenzar nuestra explicación. Y con una línea verde, esto sería la apertura de la mitral. ¿Ah? Se abre la mitral, perfecto. Ni bien se abre la mitral, acuérdense que la sangre empieza a llegar desde aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué empieza a pasar con la presión del ventrículo? No se nota mucho, pero lentamente empieza a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, el ventrículo que tiene casi 0 de presión, tiene 8. Lentamente, no se nota mucho, lentamente, ¿ven? No se nota tanto, casi horizontal está la curva. Empieza a aumentar la presión. Luego, recuerden, llenado activo. ¿Qué significaba eso? Que el llenado pasivo era cuando, por gradiente de presión, la sangre llegaba al ventrículo. ¿Ven? Lentamente, no se nota mucho, pero lentamente empieza a aumentar la presión en el ventrículo. Lentamente se empieza a llenar. Y después teníamos el llenado activo. ¿Qué pasaba en el llenado activo? La aurícula se contraía y eyectaba un último chorro de sangre al ventrículo. O sea que ahí el aumento de presión se nota como más brusco. Se ve como si fuera una pancita, ¿ven? Porque de repente, como la aurícula se contrae
y le envía el chorro de sangre al ventrículo, el ventrículo de repente aumenta la presión. De 8 a 12, 18 milímetros de mercurio. No tiene que ser perfecto el dibujo. Fíjense que siempre entre 0 y 20 está mi curva. Entonces, siempre en todo momento, como pueden ver durante el llenado ventricular, a medida que el ventrículo fue recibiendo sangre, acá no se nota tanto y acá se nota más, pero fue aumentando la presión durante el llenado ventricular pasivo y luego cuando la aurícula se contrae. Una vez que se llenó el ventrículo, ¿qué pasó acá? Que lo voy a marcar con línea verde también, con un evento. Se cierra la válvula mitral. Y recuerden que eso me marcaba el hecho de que terminaba el llenado ventricular. Perfecto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Fíjense, no se nota tanto acá, pero aumentó la presión del ventrículo y acá mucho más, porque la aurícula hizo el llenado activo, le envió el último chorro de sangre al ventrículo. Acá en el gráfico de volumen vamos a ver en un rato qué pasa. Perfecto. Fíjense lo que dice acá arriba. Dice contracción isovolumétrica. Pensemos un poquito. ¿Qué ocurría en la contracción isovolumétrica? Se llamaba isovolumétrica porque el volumen se mantiene igual y la presión aumentaba. Si ustedes se acuerdan, de 12 a 18 milímetros de mercurio, que es donde estoy acá, tiene que aumentar un poquito por encima de 80, ¿ven? Acá estoy en 80, que era la presión de la aorta. Vamos a ponerle apenitas, no se nota mucho, hasta acá. Apenitas por encima de 80, ¿ven? Acá está 80, apenitas. Tenía que aumentar la presión. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir acá? Por encima de 80 milímetros de mercurio. Recuerden que se produce la apertura de la válvula aórtica. Apertura de la válvula aórtica. Entonces, tenemos que trazar una recta entre este punto que es de presión, que es donde se cerró la válvula mitral, y este punto de presión, que es donde se abre la válvula aórtica. Fíjense. ¿Ven? Aumenta la presión del ventrículo. Contracción isovolumétrica. El volumen se mantiene igual, volumen todavía no dibujamos, pero la presión aumenta, ¿ven? De 12 a 18 milímetros de mercurio, fíjense cómo aumentó apenitas por encima de 80 milímetros de mercurio de presión. Y eso hizo que se abra la válvula aórtica. ¿Está? Acá hay un punto que no... le borré. Perfecto. Se abre la válvula aórtica. Recuerden, si se abría la válvula aórtica comenzaba la eyección. Pero recuerden lo que yo les dije cuando estudiamos esta parte. ¿Qué les conté yo? Les dije que como el ventrículo se sigue contrayendo, sigue aumentando la presión hasta 120 milímetros de mercurio y luego cae por debajo de 121. Eso tenemos que dibujar. Entonces, como que continúe la curva, ¿ven? No la hagan diferente. Vieron que acá empezó a aumentar, se abre la válvula en el medio, aumenta la presión hasta 120, ¿ven? Aumenta hasta 120 y luego cae por debajo de 120. Primero aumenta y luego disminuye. Aumenta hasta 120, que es lo máximo que puede aumentar, y luego cae un poquito por debajo de 120. ¿Qué pasa cuando la presión caía un poquito por debajo de 120? Recuerden que eso ocasionaba que se cierre la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y finaliza la eyección ventricular. No dibujamos todavía los cambios de volumen, pero enseguida vamos a repasar todo junto. Fíjense que acá la curva me quedó un poquito, no importa, ¿tá? El tema es que primero aumenta la presión, después disminuye. Y eso es lo más importante, ¿tá? Por último, se cierra la válvula aórtica. Recuerden que eso me marca el final de la eyección ventricular. Por lo tanto, me quedaría la relajación isovolumétrica, en donde isovolumétrica significa que el volumen se mantiene igual. ¿Y qué pasa cuando se relaja el ventrículo? Esta presión tan alta, que estaba por debajo de 120 milímetros de mercurio, tiene que volver a bajar a 8, como acá, para volver a empezar el ciclo de vuelta. Así que voy a marcar acá, nuevamente, el mismo punto que marqué acá, es decir, la apertura de la mitral, porque es donde va a comenzar todo de vuelta, si seguimos por acá por el gráfico. Así que, ¿en qué consiste la relajación isovolumétrica? El volumen se mantiene igual, pero la presión disminuye.
para poder empezar todo el ciclo de vuelta. Así que la presión cae hasta que se vuelve a abrir la válvula mitral y empezamos todo de vuelta. Entonces, ¿dónde? Si miran en cualquier libro, esta curva, que es la de el ventrículo izquierdo, es la más grande de todas, es la que ocupa casi todo el gráfico este. La curva de aurícula izquierda van a ver que es por acá nomás, porque sus presiones siempre son bajas. La curva de aorta está entre 120 y 80, porque de ahí no sale. ¿Tá? Esta es la única curva que me ocupa casi todo el espectro de presión. Desde 8 hasta 120. ¿tá? Pasa por todas las presiones. Y acá tienen las aperturas y los cierres de válvulas que yo les estuve comentando. Quiero saber si me entendieron. ¿Vieron que expliqué el ciclo de vuelta? Solo que al mismo tiempo fui dibujando. Y solo hablé de ventrículo. Ya vamos a hablar de aurícula y de aorta también, porque eso también hay que dibujar. ¿Está? Antes de dibujar aurícula izquierda y aorta, vamos a dibujar los cambios de volumen, porque volumen y presión de ventrículo son los que más sabemos. Así que, me voy un poquito para abajo. ¿Ven? En el gráfico de abajo, al mismo tiempo que están ocurriendo los cambios de presión, voy a dibujar los cambios de volumen. Pensemos en esto. Fíjense acá, se llama llenado ventricular. ¿Qué va a pasar con el volumen del ventrículo? Obviamente se va a empezar a llenar. Desde 50 mililitros, que es lo que tenía del ciclo anterior, que es el volumen de fin de sístole, a 120 mililitros, que es el volumen de fin de diástole. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante el llenado ventricular? Les recuerdo lo que ya les dije. Durante el llenado pasivo, el ventrículo se llena con un 70 a un 80% de sangre, o sea, 70 a 80% del volumen de fin de diástole. Y en el llenado activo, se llena con el 20 al 30% restante. Eso tenemos que dibujar acá. Entonces, en el llenado pasivo, que es 2/3 de mi diástole, prácticamente de mi llenado, fíjense cómo el volumen aumenta. ¿Ven? No aumentó hasta 120, aumentó casi 70-80% de gráfico, ¿ven? Y durante el llenado activo aumenta lo que falta hasta 120, ¿ven? 70-80% de mi volumen aumentó durante el llenado pasivo. 20 a 30% restante durante el llenado activo. Pero ven, aumentó el volumen del ventrículo izquierdo durante el llenado ventricular. Aumentó de 50 mililitros a 120 mililitros. ¿no? Se cierra la válvula mitad y termina el llenado. ¿eh? No lo voy a volver a poner porque ya está ahí, pero fíjense, coincide todo. Fíjense que sigue a continuación. Dice contracción isovolumétrica. ¿Qué significaba? El volumen se mantiene igual, pero aumenta presión. Acá está la presión aumentada. Volumen se mantiene igual. ¿Ven? ¿En cuánto se mantiene igual? Y como se había llenado recién, o sea, 120 mililitros. ¿ven? Volumen se mantiene igual en el volumen de fin de diástole. Como yo les había dicho, ¿no? Se mantiene igual. Durante la contracción isovolumétrica, entonces ven, volumen se mantiene igual, aumenta la presión, hasta que se abre la válvula aórtica. Y ahí comienza a ver la eyección ventricular. ¿Qué veíamos que ocurría con el volumen del ventrículo en la eyección ventricular? Caía el volumen, porque recuerden que toda la sangre, casi toda la sangre se iba hacia la aorta. Entonces, de 120 mililitros, el volumen vuelve a caer a 50 mililitros. ¿Por qué? Porque se eyecta 70-80 mililitros más o menos. Así que fíjense cómo el volumen del ventrículo cae de 120 a 50 mililitros. Esta diferencia entre estos dos puntos, recuerden que es el volumen sistólico, que es lo que se eyecta hacia la aorta. Acá se ve cómo se pierde el volumen, pero nosotros sabemos que esa sangre que se perdió va hacia la aorta. Fíjense, eso pasa durante la eyección ventricular. Y por último, relajación isovolumétrica. El volumen se mantiene igual, pero cae la presión. ¿Qué volumen se mantiene igual? Y bueno, el que le quedó al ventrículo, ¿ven? El volumen de fin de sístole se mantiene igual. Y fíjense ahí cómo hicimos todo el gráfico de presión y volumen del ventrículo izquierdo. Falta la presión de aorta, falta la presión de aurícula, pero bueno, no importa. ¿Está? Entonces, ¿cómo pueden repasar ustedes este gráfico? Miren, durante el llenado ventricular, miremos, ¿qué pasa con la presión del ventrículo?
aumenta la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? Aumenta volumen. Perfecto. Contracción isovolumétrica. Miremos. ¿Qué pasa con la presión? Miro acá. Ah, aumenta. Perfecto. ¿Y el volumen? Se mantiene igual. Eyección ventricular. ¿Qué pasa con la presión? Primero aumenta, luego cae un poquito. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. ¿Ven? Todo lo que dijimos está acá. No perfecto, pero está. ¿Está? Relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa con la presión? Cae. ¿Y volumen? Se mantiene igual. Todo lo que repasamos, lo que dimos con un gráfico, con otro gráfico, vuelve a estar acá, pero de otra manera. ¿Está? El único gráfico que hay que hacer acá en la parte de volumen es este. El único. ¿Está? Lo que sí nos falta acá, por ejemplo, es dos gráficos más. Dos curvas más que son de presión de aurícula izquierda y de aorta. ¿Está? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda sobre lo que les expliqué? Perfecto. A ver. Entonces, fíjense que en nuestro gráfico, hasta ahora, completamos, ¿ven? Esta curva de color rojo que está acá, con las aperturas y cierres valvulares, que es los cambios de presión en el ventrículo, y esta curva de color rojo que está acá, que son los cambios de volumen del ventrículo durante el ciclo cardíaco. ¿Está? ¿Qué nos está faltando acá? Este gráfico ya está completo, este de acá. ¿Qué nos está faltando acá? Nos están faltando dos curvas. Una de aurícula y otra de aorta, ¿no es cierto? Voy a dibujar la presión de aurícula, pero ustedes tienen que recordar lo siguiente. Tienen que recordar que para que la sangre se mueva, tiene que ser por gradiente. Entonces, pensemos, lo que yo les dije cuando estudiamos llenado ventricular. Yo les dije que para el llenado ventricular, la presión en aurícula izquierda debe ser mayor que en ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo lo van a dibujar acá? Siempre que haya llenado es porque la aurícula tiene mayor presión. Apenitas más alta que el ventrículo, pero ya es suficiente. Entonces, la curva de presión de la aurícula izquierda es lo mismo que la de ventrículo, pero más alta, un poquito más alta. ¿Ven acá? Entonces lo voy a dibujar con línea de puntos. Recuerden, esto es aurícula izquierda, ¿ven? En todo momento, la aurícula tiene la presión más alta que ventrículo. Apenitas, pero tiene, en el gráfico se ve apenas, pero recuerden que eran varios milímetros de mercurio de diferencia. Lo mismo acá, ¿ven? La aurícula también hace, al hacer llenado activo, sístole auricular, hace esta pancita que ustedes ven acá, y después sí, miren lo que pasó acá. ¿Ven cómo cae la presión? Entonces, miren, en casi todo el llenado ventricular, aurícula izquierda tiene mayor presión que ventrículo, por eso ocurre el llenado. Pero fíjense qué pasa al final del llenado. El ventrículo le gana en presión a la aurícula, por eso se cierra la válvula mitral. ¿Está? Entonces, son como sutiles los detalles, que si ustedes saben ciclo, saben que estoy dibujando. Eso es lo bueno. Bueno, ¿ven esta pancita que hizo acá la aurícula? Se llama onda C, C minúscula, ¿no? Perdón, onda C, cualquiera cosa. Onda A minúscula. ¿Está? ¿Qué significa esta onda A, que es esta pancita de la curva de presión auricular? Justamente representa la sístole auricular. Miren, les muestro acá lo que les estoy diciendo. Lo tienen escrito, pero justamente les quería mostrar eso. Entonces, fíjense acá. La curva de presión en la aurícula izquierda. Vemos la onda A minúscula, que representa el aumento de presión justamente de la aurícula izquierda durante la sístole auricular, o sea, durante el llenado activo. Vamos a terminar esta curva y ahí sí pues nos vamos a descansar un poco. Entonces, fíjense, siempre que yo dibujo la curva de aurícula más alta que la de ventrículo, va a ocurrir el llenado. Al final del llenado, el ventrículo pasó a tener más presión que aurícula, porque la aurícula se quedó vacía, el ventrículo se quedó lleno. ¿Tá? Por eso se cierra la válvula mitral.
Ahora, el tema es el siguiente. Esta pancita, esta ondita que ustedes ven acá, era porque la aurícula se contrae, no se hace sístole auricular. Y después la aurícula se queda vacía. Ahora, a continuación, durante la contracción isovolumétrica pasa esto. Otra pancita. Uno no entiende por qué. Esta se llama onda C minúscula. Entonces uno, mirando el gráfico, no entiende, porque dice, bueno, si esta onda es porque se contrajo la aurícula, ¿será que se contrajo de vuelta? Y miramos, ¿en qué etapa está ocurriendo? Contracción isovolumétrica. El ventrículo se está contrayendo. No puede ser que la aurícula se contraiga de vuelta. Así que es contracción de vuelta, no puede ser. Perfecto. ¿Será que se llenó de repente la aurícula de vuelta? ¿Tan rápido se va a llenar la aurícula? ¿Tan rápido llega la sangre para que se llene? Entonces, ahí está mi duda. ¿Por qué hay un aumento de presión en la aurícula izquierda? Si no se llenó rápido, no se contrajo de vuelta, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, en realidad, esta onda C que yo les estoy contando acá, que está ocurriendo durante la contracción isovolumétrica, no es nada que haya hecho la aurícula. En realidad, el ventrículo provocó este aumento de presión. Entonces, es bastante fácil lo que ocurrió. Les muestro acá. Vamos a suponer, este es mi ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ven ahí la pared gruesa, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Perfecto. Ustedes recuerden que yo les estoy diciendo que el ventrículo se está contrayendo en este momento. Estamos en contracción isovolumétrica. Así que piensen en lo que está pasando. En este momento, el ventrículo izquierdo se está contrayendo, contracción isovolumétrica. Por lo tanto, acá, la presión en el ventrículo está aumentando mucho. Lo que pasa es que la presión aumenta tanto que es como que la sangre empuja a la válvula mitral acá. ¿Cuál es el problema? Ustedes ya saben que la válvula mitral no se puede abrir para arriba, pero toda la presión que está generando acá el ventrículo durante la contracción isovolumétrica, si bien no me puede abrir la válvula mitral hacia arriba, genera esto. Les muestro con mis manos. La válvula mitral, en vez de estar así, no se va a abrir, pero se hace una pancita, un abovedamiento, una protrusión hacia la aurícula. No se abre la válvula mitral hacia la aurícula, pero tanta presión que está generando el ventrículo empuja la válvula hacia arriba. No se va a abrir, pero en vez de estar así va a hacer esto. Se dobla hacia arriba. ¿Está? Y eso genera la presión el aumento de presión en la aurícula. Entonces, toda la presión que genera el ventrículo durante la contracción isovolumétrica, porque genera mucha presión, empuja la válvula mitral hacia arriba. La válvula mitral no se va a abrir hacia arriba, pero va a ser como un abovedamiento, una panza hacia arriba. Al hacer ese abovedamiento, esa protrusión hacia arriba, genera aumento de presión acá. Como que la presión del ventrículo hace que se abovede, que se curve hacia arriba la válvula mitral, y eso genera aumento de presión en la aurícula, que ustedes ven, todos vemos como la onda C. Entonces, la onda C no es nada que haya hecho la aurícula, es la presión que genera el ventrículo durante la contracción isovolumétrica, empuja la válvula mitral hacia arriba, se curva hacia arriba, no se abre, y eso me genera aumento de presión en la aurícula izquierda. ¿Está? No es tan difícil de entender. Ahora, cuando uno lo lee en el libro, es raro cómo lo dice, por eso por ahí no se entiende bien. Fíjense lo que dice, si uno no lo entiende, es medio raro. Dice, la onda C representa el aumento de presión en la aurícula izquierda, obviamente, debido a la protrusión o abovedamiento de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Cuando uno lee esa frase, no se entiende bien qué significa. Entonces, al contraerse el ventrículo, recuerden, es isovolumétrico, no está eyectando sangre. Al contraerse el ventrículo, empuja la válvula mitral hacia arriba. No se abre hacia arriba, pero sí hace un abovedamiento. Y eso genera la onda C que ustedes ven en el gráfico. ¿Está? Entonces, esta onda A que ustedes están viendo, sí,
El aumento de presión es porque la aurícula se contrae, efectivamente. Ahora, esta onda C que ustedes ven acá es por algo que hizo el ventrículo. La contracción isovolumétrica del ventrículo, fíjense esta presión cómo aumentó. Empuja la válvula mitral hacia arriba y la válvula genera presión en la aurícula. Y ustedes lo ven así. Y luego ven como cuando comienza la eyección vuelve a caer la presión otra vez. O sea que era algo que había hecho el ventrículo realmente. ¿Está? Y por último, para terminar la curva, y ahí nos vamos, ahora sí, durante la eyección del ventrículo, mientras el ventrículo está eyectando sangre, mientras el ventrículo se está vaciando, la aurícula se empieza a llenar. Así que, lentamente, la aurícula se empieza a llenar hasta que nuevamente se abre la válvula mitral y empezamos todo de vuelta. ¿Ven? Esto no se ve bien acá como una onda, pero en otro gráfico que les voy a mostrar en otro momento, todo esto, todo este leve aumento de presión que les dibujé, se llama onda B corta. Pero bueno, acá no se ve bien, en otro gráfico sí, lo vamos a notar mejor. Onda B porque es de retorno venoso, se va llenando la aurícula, pero acá la verdad que en este gráfico las dos ondas que se ven bien es la onda que representa la sístole auricular, y la onda C, ambas A minúscula, C minúscula, que representa la contracción isovolumétrica del ventrículo, que es como que esa presión va hacia aurícula, y lo ven acá. ¿Está? Con eso entonces terminamos la curva de presión de la aurícula izquierda. Vamos a llegar hasta acá con el gráfico. Nos está faltando ver ahora a la tarde la presión de aorta, que la vamos a dibujar acá arriba, los ruidos cardíacos y el electrocardiograma, un adelanto, digamos, de lo que vamos a ver en las clases de electro. Así que dejamos el gráfico ahí por la mitad y ahora a la tarde entonces continuamos con el tema. ¿Está? Perfecto, entonces. Ya saben, cualquier duda que tengan sobre lo que estuvimos estudiando, me preguntan, porque vamos a seguir dando el gráfico ahora a la tarde y le vamos agregando más cositas. ¿Está? Chocito, nos vemos a la tarde.